Hoy sacamos la pizarra, como no, para hablar del sorprendente Cagliari que está en puestos de competición europea. Vamos a analizarlos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, José? Muy buenas, ir a ti. Llevaban mucho tiempo la gente pidiéndonos este vídeo, que habláramos del Cagliari de Rolando Marán. Vamos a intentar, sin ser prepotentes, sin intentar ir de saber mucho, intentar daros las claves de por qué este Cagliari va en posición europea y muy cerca, tiene los mismos puntos que los equipos de Champions, de la máxima competición continental. O sea, sería un tremendo milagro. Dicho esto, hay que contar que el Cagliari tiene un Scudetto, ¿eh? O sea, que no os penséis que es cualquier equipo, que lo ganó en el 70 con el grandísimo Luigi Riva, y es un equipo pues que al final tiene su historia, equipo de Cerdeña, no es un equipo cualquiera, además una afición muy fiel, porque la arena de Cerdeña se suele llenar. Es un equipo que mola. Antes de empezar a meternos en los temas tácticos, es un equipo que mola, que no es poco, tiene carisma. Sí, la verdad que sí. El año pasado pues vimos como Varela, pues al final también ese empuje de la afición del Cagliari, pues para llevarlo al foco de la selección italiana y porque uno de los grandes, pues al final acabó llevando al Inter y bueno, también es verdad que eso ayuda, que el ambiente ayuda y vemos un Cagliari que al fin y al cabo la temporada pasada comenzó bien, Sí, verdad. se le lesiona a Castro y a partir de ahí se le cae el equipo a Maran y después pues que esta temporada tampoco ha cambiado muchas cosas porque estamos hablando del mismo sistema. Estamos hablando de diferentes jugadores, que bueno, sí que es verdad que han apuntalado pues muy bien muchas posiciones con gente de calidad, pero tampoco es que haya sido un cambio radical lo que ha dado este equipo para verle ya en puestos europeos. Habrá que ver si... Bueno, por cierto, no sé si es Rolando Maran o Marán. Seguramente sea Maran. Es muy posible que sea Yo Maran. he escuchado, la vez que he escuchado ha sido Maran, Pues seguro que es así, y seguro que alguien también nos lo deja por aquí debajo, que nos seguro. echáis muchos cables. Y antes de nada, decir quién es Rolando Maran. Porque de primeras, bueno, la gente que sigue el Calcio ya lo sabe hace mucho tiempo, pero no es mediáticamente alguien súper conocido. De hecho, como futbolista su carrera no fue gran cosa, no pasó de Serie B. Y como entrenador, pues quitando una etapa en el Varese, que lleva al Varese al playoff de Serie B para ascender a Serie A, pierde la final contra la Sampdoria, es cuando pega un poco el salto. Luego está en el Catania, y con el Catania logra un tremendo octavo puesto con 56 puntos en la 2012-2013, exactamente, que es un temporadón. Y te voy a decir una cosa, en aquel Catania, el Catania de los argentinos, estaba Keco, el español, te acordarás de Keco, mitiquísimo Keco, era de la cantera del Atlético de Madrid, ¿no? Estuvo en el Valladolid, en el Málaga, creo que Sí, es este Keco del que hablamos. Y estaba el Papu Gómez en aquel Catania, por supuesto. Y, más sorprendente todavía, bueno, no sorprendente al final, estaba Lucas Castro. El Lucas Castro que vamos a hablar hoy, que está en el Cagliari, estaba en aquel Catania con Rolando Marán. Al final, el un aventajado de Maran, sí, desde luego. era un chaval por aquel entonces, obvio, era su primera etapa en Europa, jugar en el Cagliari, y ahora lo vamos a hablar de él porque está aquí. A ver, lo primero, esquema. Tenemos una especie de, bueno, no es una especie, es un 4-3-1-2, con un rombo clarísimo en el centro del Sí. campo, y es que ya cuando vimos el mercado de fichajes, que nos gustó mucho a todos, Rog, Nainggolan, Nahitan Nández, era evidente que tras la salida de Varela, la gran cantidad de los millones que había ganado el Cagliari los iba a invertir aquí, y ha reforzado el centro del campo, que ahora mismo tenemos uno de los centros del campo que más molan del calcio. Sí, desde luego que es el equipo que, perdón, el centro del campo que más pues llama la atención porque sobre todo se ha reforzado muy bien, hemos visto que ahí es la parte principal donde se han centrado y es que es normal porque para Maran el centro del campo es lo más que le da más la identidad, si hay intensidad en el centro del campo prácticamente ya funciona todo el equipo y es lo que le está pasando porque tampoco es que estemos ante una defensa impresionante, tampoco estamos ante una delantera impresionante por el hecho de que falta Pavoletti. Sí. Y el centro del campo es que el que está sosteniendo todo y ahí es donde ha llegado la gran inversión. Sí, era un equipo muy intenso siempre, el año pasado incluso muy complicado de ganar. Sobre todo Recuerdo, muy rocoso, muy sí, rocoso. y recuerdo que la Arena de Cerdeña era uno de los equipos, o sea, uno de los estadios a los que la gente no quiere ir a jugar. Era muy difícil sacar un resultado y Sí. costó, creo que fue el Napoli en la primera vuelta, pero no sé si algún equipo más consiguió ganar allí en las Fue muy primeras dura la jornadas primera porque era vuelta. muy complicado. Empezamos por la defensa, como siempre, para intentar hablar un poco de línea a línea. El portero. Y el portero es una de las sorpresas más grandes de la temporada. Sí. Estaba Craño. Craño, sabéis todos que es uno de nuestros porteros favoritos y fue uno de los 5 mejores porteros seguramente del pasado curso. Se lesionó en verano, fue operado y ficharon a Robin Olsen. Y claro, de primeras, pues lo que te da a pensar el fichaje de Robin Olsen es
a ver qué sale, porque Robin Olsen Sí. venía a ser un drama auténtico en la Roma. Y está siendo todo lo contrario, o sea, está siendo increíble el nivel de Robin Olsen en este Cagliari, o sea, está salvando partidos. Lo hemos comentado alguna vez, que sí que es verdad que la temporada pasada tuvo errores que, madre mía, es Sí, que sí, son sí. desesperantes, pero sí que es verdad que también salvó partidos a la Roma, que de eso tampoco se llegó a hablar mucho, salvó muchos goles, y sí que es verdad que poniendo en balanza seguramente los errores ganaran, pero es un portero que venía con Suecia haciendo un buen mundial, y bueno, pues aquí está. La verdad que ha tenido una buena oportunidad de Cagliari, se le ha dado confianza, yo creo que apostar por un portero que lo ha hecho tan mal la temporada pasada, hacerlo de lleno para ser titular porque sabían perfectamente que Krasnio no iba a estar preparado y lo han hecho, así que la verdad que ha respondido muy bien a las expectativas que le daban desde el club, pero quizás no tanto para nosotros. Ujú. El centro de la defensa, hay que decir que tiene mucho carisma. Está Balukiewicz, que es un jugador polaco bastante joven, Ujú. que está entrando poco a poco. Está Klavan, ex del Liverpool. Y Sí, está Pisacane y Chepitelli. Chepitelli es un central como la copa de un pino. También sí, está jugando muy sí, sí, bien. sí. Pero yo te quiero contar una historia con Pisacane. Y es que al final es un jugador que debuta en Serie A en 2016. Ujú. Tiene ya una edad avanzada. Pero es que Pisacane, cuando tenía 14 años e ingresó en la cantera del Genoa, pues se le identificó un síndrome. Bueno, él lo cuenta que un día de golpe se levantó paralizado. O sea, no podía levantarse de la cama porque estaba paralizado de Ujú. pies a cabeza. Al final fue un síndrome que tenía una enfermedad bastante rara, que ahora mismo, si te soy sincero, no me acuerdo el nombre porque era Guillain-Barré o Guillain-Barré, creo que recordar. Y es, obviamente, en aquel momento, o sea, hospitalizado, no había ningún tipo de cura que se pudiera creer en aquel momento. Su carrera futbolística estaba acabada. Y fíjate, o sea, años después consigue curarse. Recuerdo el debut Ujú. en 2016, hay una entrevista después en Sky Sports hecha a llorar después del debut, porque claro, es que al final debutar con 30 años en Serie A, después de pasar todo lo que ha pasado, o sea, tiene mucho carisma. Si todavía no sois del Cagliari, pues igual esta historia también nos hace ser más de ellos. Ujú. Pero al final tú lo decías, es un centro de la zaga, pues que no llama mucho la atención, No, esto de pero Cepitelli la verdad que es sí. uno de nuestros hombres, así que es verdad que debe estar endiosado ahora mismo y quizás pues el Cagliari también puede centrar el proyecto en ese centro de defensa en él, porque parece el jugador más importante, la verdad que está dando un gran rendimiento, además es completo en un área y en otra, porque también está marcando goles, Ujú. así que la verdad que es un gran central, luego está ese acompañante que depende, porque por ejemplo para Clavan en partidos de campo abierto sufres muchísimo, pero a la hora de estar cerrados o equipos grandes, pues te va a dar una experiencia y sobre todo vas a ver sus limitaciones, que es lo más importante, y la verdad que rinde muy bien. Así que en el centro de defensa sí que es verdad que hay más nombres, pero la verdad que aún así están jugando muy bien todos. Sí, ¿cómo acabaría Clavan en el Liverpool? Ese es otro tema Sí, que sí, es sí. difícil de comprender. Ujú. Lateral izquierdo, al final el lateral izquierdo llama mucho la atención porque está Chalampos Liokiganis, que mola mucho el nombre, es Ujú. un internacional griego que ha llegado esta temporada desde Sturm Graz, austriaco, pero está Luca Pellegrini, y hay mucha gente que siempre nos pregunta por Luca Pellegrini. Yo creo, sinceramente, que es porque en el FIFA es un jugador muy bueno, o porque en algún Ujú. juego de estos le va muy bien, porque aunque ha demostrado cosas, aunque se le ve potencial, pues todavía tampoco es para pensar que Luca Pellegrini va a ser el lateral izquierdo de la churra, yo creo, por lo menos. A ver, a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que para jugar en la Juventus, pertenecer a la Juventus de Turín, me cuesta mucho creerlo. Yo creo que también esa operación fue porque la Roma quería a Spinazzola como Sí. fuese. Pero también eso te deja mostrar que la Roma tampoco le tenía demasiada confianza, ¿no? Claro, claro, es que es un lateral que se le iba dando confianza poco a poco, que se decía, bueno, pues va a entrar, le puede quitar minutos a Kolarov, que al final es más importante porque disputa muchísimas jornadas durante el año, es un jugador que es muy mayor, y llega Pellegrini, que es un chico joven, tiene un gran desplazamiento, tiene una buena zurda, y hombre, pues se le veía peleón, pero estaba tan expuesto en la Roma que yo creo que no dio el rendimiento esperado, pero sí que es verdad que ahora en el Cagliari, pues por ejemplo el partido contra la Roma demuestra que muy agresivo, tiene muchos desencuentros y muchas peleas contra compañeros en el campo, sale pitado del Olímpico. La verdad es que hizo un gran partido, se le está viendo un cambio de actitud y ahí Maran es donde está, se nota su mano y se nota que está teniendo una influencia sobre él que yo creo que le va a hacer crecer. Ujú. Y en el lateral derecho, pues encontramos a Cacciatore, que mola mucho el apellido, Faragó. Al final, si juntamos lateral derecho y lateral izquierdo, son por regla general, bueno, y con centrales incluso, jugadores con experiencia, quitando a Luca Pellegrini, que es una excepción, futbolistas de mucha intensidad, que es lo que se traslada al centro del campo. Porque al final lo que encontramos aquí en este rombo, que suele variar mucho las posiciones, lo Ujú. comentábamos antes,
seguramente Chigarini. Lo ideal yo creo que sería Chigarini, Nández, Roj, Nainggolan, aunque es cierto que Lucas Castro tiene muchísima importancia también para Claro, Maran. es que a ver dónde le metes, porque Lucas Castro aquí no puede ir. Entonces le Claro. vas a tener que mover a uno de estos tres. Y al fin y al cabo, el otro día fue Nández el sacrificado, pero Nández no va a ser el sacrificado normalmente, está siendo de los mejores. Así Sí. que me cuesta pensar cuál va a ser de los tres, porque la verdad es que me parece muy difícil. Chigarini es un jugador con muchísima experiencia para esta posición de pivote. Vimos el otro día a Cristian Oliva, que es un chaval uruguayo, por supuesto uruguayo. Jugó muy, muy, muy bien. Sí, muy joven, que llegó desde Nacional, que se está adaptando todavía al fútbol italiano, pero jugó muy bien y demostró con el gol que marcó. Al final es una de las señas de identidad de este Cagliari, ¿no? Que todos los jugadores que hay aquí, o sea, tienen mucha llegada contra el área rival, porque apareció, recuerdo que fue por aquí, desde donde remata, una muy buena jugada en Bérgamo, pero es que todos, hombre, por supuesto Nainggolan, que está jugando como enganche ofensivo y está siempre por aquí permutando, pero todos tienen mucha llegada. Sí, la verdad es que teniendo en cuenta que el lateral derecho es Cacciatore, que es realmente un central reconvertido al lateral derecho, no sube mucho. Y es que eso también era un problema para el Cagliari, porque si la temporada pasada o anteriores los goles llegan, sobre todo hace 2 años, los goles eran todos centros a Pavoletti, y al fin y al cabo era el rematador. Si Cacciatore no sube, ahí tiene un problema el Cagliari, pero sí que es verdad que luego iré a ello, lo está resolviendo con Nainggolan, pero el lateral izquierdo Luca Pellegrini yo creo que va a acabar pues siendo un jugador que va a alcanzar posiciones más ofensivas, porque João Pedro también es un buen rematador. Y luego en el centro del campo es que me llama mucha atención lo que decías el otro día. Veíamos mucho movimiento a la hora de dar la posesión, se vio el equipo muy presionado, le costaba muchísimo sacar el balón, sobre todo estos jugadores hacían una posesión pues nada ortodoxa, no eran pases sobre todo que al receptor le llegaran bien, y es que Cristian Oliva aclaraba mucho porque cogía el balón y volvía a empezar la posesión parecía porque eran pases perfectos y arregló muchísimos problemas que tenía el Cagliari, sobre todo con balón. Después hablábamos de esa llegada que tienen pues Roj y Nández. Nández ha tenido muchas asistencias llegando por la banda derecha hasta línea de fondo. Es verdad. Sí. Y Al ahí final no tienen un lateral derecho muy ofensivo, no tienen extremos, pero es que los interiores no tienen problema en ir a banda. Claro, es que corren muchísimo, son dos motos, tanto Nández como Roj, y ahí creo que está la principal diferencia. Porque el año pasado sí que es verdad que veíamos pues a Chigarini o un pivote un poquito más físico, pero es que luego veíamos a Ionita, que es un jugador muy rocoso, sí que es verdad que es peleón, pero para nada bueno con balón, y luego llegaba antes Varela, que era el mediapunta, y sí que es verdad que estaba en una zona más adelantada, pero toda esta zona, ¿quién la ocupa? Ese problema se ha visto solucionado porque después acaban llegando pues Nández y Roj. Nández es el que va a línea de fondo en la banda derecha, y Nainggolan se le está viendo también caer mucho por ese costado. De hecho, para los amantes del FIFA, su carta de IF sale de extremo derecho. En realidad no tiene ningún extremo el Cagliari, pero se le ve que su zona de influencia es aquella y le acaban de poniendo de extremo derecho. Es que tú eres muy de FIFA. Eso tenemos que decirlo. Exacto. Eres muy jugador de FIFA. El pro te lo dejo a ti. Sí. ¿Has fichado algún jugador del Cagliari en tu ultimate? No. Bueno, ya llegará el día. Ya Están jugando llegará. muy bien, ¿eh? Igual hay alguno que cae en el equipo de la Sí, semana, sí, no me sí, extrañaría sí, sí. nada. Por cierto, mencionabas antes centros a Pavoletti. ¿Sabes quién fue el máximo goleador en el top 5 de ligas europeas de cabeza el año pasado? Vamos, es una pregunta obvia. Fue No creo, Pavoletti. O sea, Pavoletti marcó, el segundo fue Benzema. Era el jugador que más goles marcaba de cabeza en Si es que todo todo el año lo mete pasado. de cabeza. Sí, o sea, era Todo, tremendo. todo. Y al final tiene un mérito tremendo lo de Craño, por supuesto, pero es que se hayan conseguido reponer de Pavoletti, fichaje de última hora Gio Simeone, fue los últimos días de mercado, si no fue el último. Sí, Rebotado los de últimos, Florencia, que en Florencia ya no lo querían, y al lado un Joao Pedro, que es un jugador multiuso, es un jugador que puede jugar de segundo punta, que puede jugar más venido hacia el centro del campo, se entiende porque genial. realmente son apoyos los que viene aquí. Si por ejemplo hablamos de que Nández está subiendo a esta zona, que Nainggolan le está apoyando porque Cacciatore se queda atrás, pues estamos viendo que un Joao Pedro viene a ocupar esta zona y termina de activar también a estos jugadores que no van a quedar aquí pues muy abandonados, además de que suben, y Joao Pedro siempre traza esta jugada, viene a apoyar, acaba descargando a la derecha y se mete el remate, y ahí es donde se ve pues que la delantera acaba funcionando muy bien porque Gio Simeone se queda como referencia, no es que no haya nadie en el área, y luego Joao Pedro llega de atrás como un camión porque para eso tiene el físico que tiene, y un jugador que ha ido desarrollando pues una posición que quizás le veíamos no tanto de interior, no lo hemos visto en su carrera de interior, pero sí que muchísimo de media punta y que le veíamos partícipe en la hora del juego, pero es que se ha vuelto delantero centro y se ha vuelto un gran rematador, incluso el goleador del equipo, porque
Gio Sí, Simeone... lleva 5 goles este año, yo ver. Sí, sí, es que Gio Simeone está siendo muy útil a la hora de cuando el equipo despeja el que va a correr. Porque eso con Pavoletti y Joao Pedro antes no pasaba. Son jugadores que sí que es verdad que van a bajar el balón, pero a la hora de correr, como te da Gio Simeone, es que oxigena muchísimo al equipo. Que es lo que da uno de los goles en Bérgamo. Sí, te leía Y... eso, te leía que atacaba muy bien la espalda al final. Sí, bueno, a Ujú. ver, la defensa del Atalanta tiene problemas en ese tema, en Sí, el tema de correr de espacio, y yo Simeone lo aprovechaba muy bien. Y tiene mérito de Rolando Marán. O sea, Simeone no es parecido a Pavoletti. para Pavoletti nada. es delantero de área. ¿Y cómo ha conseguido, fichando a un jugador diferente, pues que todo funcione bien? O sea, tiene mucho Sí, sí. mérito lo de Rolando Sí. Rolando Maran. Es que en ese partido Palomino se lo come a Gio Simeone. La diferencia está en que se lo come en los primeros enfrentamientos del partido y Gio Simeone ya lo sabe, no es tonto de que va a perder todos los duelos que tiene con él uno contra uno y lo que hace es esperar tanto la llegada en este caso de Castro y en el caso de Nainggolan y ahí es donde crean más, pues mucho más daño para luego centrar a Joao Pedro. Pero sí que es verdad que Gio Simeone es muy listo, juega hacia atrás en vez de jugar para adelante porque va a perder el balón contra Palomino. Tenemos claves para repasar. Es portero, está jugando muy bien. Robin Olsen, experiencia en la defensa importantísima. Un centro Y del que sobre campo, todo no sube los laterales y sí. eso hace que el centro del campo juegue más liberado. Equipo muy sólido. Centro del campo que es, tú has dicho, una moto. Son motos. O Ujú. sea, son jugadores que corren por el resto del equipo. Y Y una y un delantera. fijador que yo creo que es muy importante, sobre todo para mantener, pues un poco, si suben todos, pues yo creo que por eso juega Chigarini en medio de Oliva, porque Oliva sí que es verdad que maneja muy bien el balón y sería mucho más útil para este equipo, pero a la hora de replegarse tienes que tener un jugador como Chigarini que te asegure que va a estar ahí. Y una delantera que se entiende muy bien. Para acabar, el efecto resucitador de Rolando Maran, ¿eh? Ujú. Resucitó a Robin Olsen, Marco Rojo, que estaba desahuciado en el Napoli. Y en el Sevilla que estaban, me comentaban muchos de que no estaban nada contentos en su etapa en Claro, el pero es que no son Sevilla. los únicos. Nainggolan también lo ha resucitado en el fondo. Y incluso ha resucitado a Gio Simeone. El caso es que al final el Cagliari ha gastado dinero, es cierto. Ujú. Ingresó mucho por la venta de Varela. Es el año de su centenario, que es muy importante de tener en cuenta. Cumple 100 años en 2020 porque se fundó en 1920 y al final querían apostar fuerte por esta temporada. Bueno, y para acabar, simplemente preguntarte, José, vamos a intentar pensar qué va a hacer este equipo. ¿Llegan a Europa? ¿No llegan a Europa? La verdad es que está muy competida. Ahora mismo Roma, Milan, Lazio, Atalanta, Fiore, hay muchos equipos interesados en meterse en Europa. Sí, yo creo que la Roma y la Lazio están en un nivel por encima. Creo que ellos que sí que van a ocupar las plazas de Europa League. Si hubiese una plaza para ir a previa como séptimo, pues creo que el Cagliari sí que podría optar a ella. Viendo el nivel que está el Milan, por ejemplo, y el Torino, pues si podemos llegar a ver al Cagliari, incluso la Fiorentina se acaba remontando resultados, pero está sacando muchos puntos en casa y yo creo que puede ser un equipo interesante en esa pelea. Habrá que estar muy pendientes del equipo de Rolando Maran. Y ya sabéis, chicos, podéis dejarnos aquí debajo en la Ujú. cajita de comentarios todo lo que pensáis de este equipo, si queréis que se va a meter en Europa, si queréis que va a seguir sorprendiendo, si va a ser la revelación de esta temporada. Suscribiros al canal, activar la campanita y sobre todo, venga, darle like a este vídeo.